Bueno, en este punto recibimos en el programa al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República en 2 ocasiones. Yo siempre digo que no es paja de coco, porque la verdad es que muestra una gran temperancia política en el ejercicio de una de las posiciones más difíciles que tiene la política dominicana, pero además es un experto en todo el tema de el derecho laboral, la seguridad social. Para nosotros es una honra recibir al doctor Alburquerque, que está de viaje, casi de viaje al interior, y ha tenido la gentileza de pararse en Tu Derecho a Saber por el momento que se está viviendo la discusión de estos temas. Doctor, bienvenido, nos honra mucho. Y buenos días. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Sí. Bueno, de entrada, y de manera rápida, quisiéramos ir viendo algunos de los temas de la agenda nacional. Todo este tema referido a este estremecimiento, digamos, de la opinión pública que ha causado la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su visión que hay sobre el tema de la sentencia, tanto en términos de derecho como en términos de las políticas públicas que ya se han echado a andar? Mira, el problema de la sentencia, y lo digo con esa palabra, el problema es que se ha caído en el ámbito de la emotividad. O sea, el análisis frío, jurídico que debe hacerse, pues ha sido postergado por un asunto de emotividad. Se ha caído en, bueno, o usted es pro haitiano o usted es anti haitiano, usted es nacionalista o usted no es nacionalista. Entonces es difícil enfocar el asunto. Yo creo que sí hay puntos, vamos a desmenuzarlo. Yo creo que hay puntos que son muy claros. Primero, la nacionalidad es un tema de soberanía nacional. Entonces, cada estado determina quién es nacional y quién es no nacional. En los Estados Unidos, usted nace de padres extranjeros ilegales y como tiene el jus soli, el derecho del suelo, ese niño, esa niña va a ser norteamericano o norteamericana. Ahora, usted ve el problema humano que se crea. Cuando detienen a los padres que son inmigrantes ilegales, los deportan, los expulsan de Estados Unidos y los hijos quedan en el territorio norteamericano porque son norteamericanos, pero con la familia destruida. Ahí tienes un ejemplo. El caso de Bélgica, que lo viví con unos amigos cuando yo estudiaba allá en Francia. Hijo de padre y madre dominicanos, nace en Bélgica y el Estado belga le dice: no, usted no lo puede ni siquiera registrar acá. Usted tiene que ir al consulado dominicano a registrarlo como dominicano. Ellos eran residentes, tenían visa de residente como estudiante, pero el niño resultó ser dominicano porque en Bélgica se aplica el jus sanguinis, el derecho de la sangre. En España ahora, en estos momentos, en la legislación española, usted nace de padres dominicanos, padre y madre dominicanos, lo registra, le dan su acta de nacimiento, pero usted es extranjero, lo consideran extranjero en España. Entonces, ahí tenemos lo primero, o sea, la nacionalidad es un asunto de soberanía y al Estado dominicano le corresponde decidir quién tiene y quién no tiene la nacionalidad dominicana. Segundo tema que debe quedar claro: el Tribunal Constitucional, la sentencia que dicta es obligatoria, vinculante, como decimos los abogados, para todos los poderes del Estado y para todos los ciudadanos. Eso no lo podemos discutir. Yo he visto hasta abogados diciendo: no, es una sentencia inconstitucional. Pero bueno, ¿y cómo puede ser inconstitucional la sentencia? El Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Como me decía a mí un profesor francés, la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Sí, porque es así. Sí. La Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Entonces, ellos lo interpretaron. Usted puede estar en contra. Uno puede decir: no, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación sobre la expresión en tránsito. Bueno, muy bien. Pero la Constitución ya dice lo que los jueces dijeron. ¿Qué dice la Constitución? Esa Constitución. Que decía Juan Miguel Castillo Pantaleón, que exactamente coincide con sus declaraciones, que parece un trabalengua, pero es así. Es así, o sea, tiene que ser así. Entonces, bueno,
no puede ser inconstitucional la sentencia. Entonces, ahí está la sentencia. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ver cómo aplicamos esa sentencia en que se produzcan los menos daños posibles, en que el drama humano en que pueden caer algunos por aplicación de la sentencia sea amortiguado, sea morigerado, sea atenuado, para de esta manera poder armonizar lo que ha dicho la sentencia con la realidad de cada persona, que puede ser varias. Puede ser que usted haya nacido de padres haitianos o de padres extranjeros ilegales, pero que por alguna circunstancia pues pueda adquirir la nacionalidad dominicana, que usted pueda ser residente temporal o residente definitivo. Hoy mismo en la prensa hay una muchacha, hija de padres haitianos, que ha recibido su residencia, está casada con dominicano, pues le va a corresponder la nacionalidad dominicana por matrimonio, de manera que hay múltiples casos que se pueden dar. Ahora, lo importante es que a partir de ahora el Estado dominicano asuma con seriedad esa problemática de la migración, primero de regularización de los extranjeros y segundo de la migración permanente, porque no hay duda de que el Estado dominicano también ha sido pues muy complaciente en todo esto que tiene que ver con la migración. O sea, aquí incluso el Estado dominicano, bueno, hacía acuerdos con los braceros, con el gobierno haitiano para que vinieran braceros. Creo que hay un drama humano que es importante enfrentar. Y vuelvo y reitero, yo podría estar en contra de la interpretación de la sentencia, pero como abogado que soy, como jurista, es una sentencia ya definitiva que no se puede cambiar. Lo que hay que hacer es tratar de ver cómo amortiguamos los posibles daños que pueda provocar esa decisión. Doctor, usted ha dicho una cosa importante. Usted ha dicho que la nacionalidad es del ámbito reservado del Estado. Si los criterios para establecer la nacionalidad son del ámbito reservado de los Estados. Eso es un principio del derecho internacional público. Lo cual me lleva a preguntarme cuál es su criterio respecto de la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como promueven algunas organizaciones no gubernamentales, para definir el criterio de quién es dominicano o quién no es dominicano. Bueno, mira, hay primero el debate de si nosotros estamos realmente en la Corte o no somos parte de la Corte. Bueno, pero independientemente de ese debate, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, ahí viene el gran problema de que durante mucho tiempo, y la Suprema Corte de Justicia, cuando actuaba como tribunal constitucional, estableció claramente el criterio de que los tratados internacionales estaban en la jerarquía de las normas, estaban por encima de la ley adjetiva, pero estaban por debajo de la Constitución. Es decir, un tratado internacional no podía estar por encima de la Constitución. En la Constitución actual, incluso se obliga al Poder Ejecutivo a someter al Tribunal Constitucional cualquier tratado o convenio antes de enviarlo al Congreso Nacional, para que el Tribunal Constitucional determine si está o no conforme con la Constitución. El llamado control previo. El control previo. Sí. Lo que uno puede entender que, evidentemente, entonces, el tratado debe estar siempre sujeto a lo pactado, a lo establecido por la Constitución. Sin embargo, es algo que me llama la atención. Hay un artículo, ahora no recuerdo el número de la Constitución, que establece que en materia de derechos humanos los tratados tienen el mismo rango constitucional. El 74. El mismo rango constitucional que la Constitución de la República. Entonces, bueno, ahí pregunto, bueno,
Entonces, ¿para qué sometemos primero el tratado al Tribunal Constitucional previo, al control previo? ¿Para qué lo sometemos si al fin y al cabo el tratado estaría por encima o por lo menos en el mismo rango que la Constitución? Pero no deja de tener relevancia el razonamiento que usted hace cuando dice, bueno, es que el tratado debe pasar por el tamiz de la interpretación constitucional. Sí. Entonces, este es el punto. Parecería que lo que legitima el tratado es la propia Constitución. Exactamente. Entonces ahí viene un problema de interpretación, Sí. que van a tener que juzgar los miembros del Tribunal Constitucional. Otra vez, Sí. otra vez. Y eso Pero, es lo que doctor, crea, escúchame, Lía, eso es lo que crea lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que no es más que la Constitución más aquellos tratados que por su naturaleza de protección de derechos humanos tienen rango constitucional. Bueno, hay todavía mucho más lo del bloque de la constitucionalidad, porque tú tienes, por ejemplo, lo que se llama la declaración, que no es un convenio, la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esa es una simple declaración, como la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, también forma parte del bloque de constitucionalidad, sin ser convenio, sin ser tratado. Eso no ha pasado por el Congreso Nacional, pero como son derechos fundamentales, derechos básicos, entonces los consideran parte del bloque de constitucionalidad. Es lo que los norteamericanos llaman el derecho blando, el soft law, y los franceses le llaman el droit mou, o sea, el derecho mojado, porque realmente no es una regla vinculante, son simples declaraciones, pero la jurisprudencia la integra y les da un valor vinculante, un valor jurídico que es importante porque son derechos básicos. Doctor, la pregunta mía va en el sentido de que, a propósito de eso que establece nuestra Constitución de la República y los tratados internacionales, en la República Dominicana ha sido sometida, y hay prueba de ello, una campaña internacional por organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y por incluso diplomáticos de Haití y de otras organizaciones. Hoy, precisamente martes, está conociéndose en la Organización de Estados Americanos un conocimiento, vamos a decir, un tema que fue propuesto por Haití y por las Islas Granadinas para que se discutiera y se pusiera ese tema en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué piensa usted sobre todo este conglomerado de cosas que ha venido sucediendo en los últimos días? Bueno, yo creo que primero ha habido una respuesta de parte del gobierno. Hay una comisión que que ayer salió para Washington, en que está Gustavo Montalvo encabezándola, Monchi Fadul, César Pina Toribio, los propios embajadores nuestros, Aníbal de Castro, Vigilio Alcántara. Está el presidente. Entonces yo creo que de la Junta también. sí, el presidente de la Junta, el presidente Danilo Medina se ha reunido ya con los embajadores tanto de la Unión Europea como los embajadores de América Latina. Es decir, hay ya una respuesta de parte del gobierno para hacer frente a esta campaña que hay que, como dominicanos y dominicanas, todos tenemos que rechazarla, porque esto es tratar de desprestigiar al país. Entonces nosotros no podemos admitir bajo ningún concepto el que se trate de desprestigiar al país. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, que es muy curioso, no se está despojando de la nacionalidad haitiana a ningún inmigrante de esa nacionalidad por parte de la sentencia. Entonces, yo puedo entender que el gobierno haitiano se preocupe y proteste si nosotros estuviéramos quitándole la nacionalidad a los haitianos. Claro. Pero lo que estamos diciendo es que son haitianos, que tienen su nacionalidad por el hecho de haber nacido de hijo de padre o de madre haitiano, conforme a lo que establece la propia Constitución de Haití. Exacto. Entonces, ¿por qué razón esta campaña de parte de Haití cuando realmente no se le está afectando absolutamente en su nacionalidad a esos nacionales? La pregunta sería, bueno, es que ellos no quieren que sean haitianos. Exacto, esa es una de las preguntas que se han hecho mucha gente. Pero además hay un aspecto, hoy, usted lo mencionaba, se da a conocer ante la opinión pública en un acto que se llevó a cabo ayer lunes, la entrega de un carnet de residente a una dominicana
bueno, de ascendencia haitiana y casada con un dominicano que le da esa prerrogativa de nacionalidad. Pero el caso que se discute en la sentencia de 168-13 es el de Juliana de Guispierre, que ella dice que no acepta esa prerrogativa que le da y le ofrece el Estado Dominicano, y que ella sigue siendo dominicana a pesar de sentencias, a pesar de leyes, a pesar de la Constitución de la República. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es el derecho que ella tiene, ¿no?, de alegarlo en esa forma, pero lógicamente hay una sentencia, y una sentencia que ella tiene necesariamente que cumplir. De todas maneras, el caso de ella particular está también sujeto a una decisión de un tribunal, porque se le pidió el acta de nacimiento. Entonces, no le corresponde a la Junta Central Electoral ni al Tribunal Constitucional decidir sobre la validez o no del acta de nacimiento. Entonces vamos a esperar lo que dice el tribunal a donde ha sido sometido, al cual ha sido sometido su acta de nacimiento, para determinar si es regular o si no es regular. Lo que pasa es que ella está alegando ahora que esa prerrogativa que se le está ofreciendo, por ejemplo, el acta de nacimiento se le devolvió, Sí. como lo ordena el tribunal. Pero ella lo que está haciendo ahora es adquiriendo sus documentos, no para someterlo ante un tribunal dominicano, sino ante un tribunal internacional. No, pero de todas maneras la Junta sometió el acta de nacimiento a un tribunal civil, que entonces que tendrá que decidir. Si el tribunal civil decide que esa acta es válida, bueno, pues será válida. La Junta entiende que no. Bueno, pero si el tribunal dice que sí, eso habrá que acatarlo. Doctor, ¿cómo usted ve la actividad de interpretación de la Constitución y de defensa de los derechos humanos del Tribunal Constitucional? Ya tiene más o menos, ¿qué tiempo tiene? ¿Un año, 2 años? Bueno, un año y meses. Un año y meses. Es decir, hay quienes dicen que esta sentencia ha quemado el buque, y hay quienes dicen, sin embargo, que se empieza a sentir un poder constitucional que está más allá de los poderes públicos tradicionales, incluso que la posición que pueda tener el presidente de la República en esta construcción de la cultura constitucional. No, yo creo que ha hecho una gran labor. La sentencia ha sido prolífico, evacuando sentencia el Tribunal Constitucional, sentencias muy importantes. Hoy acabo de ver en el periódico sobre el fondo de pensiones de los trabajadores de la metalmecánica. O sea, por ejemplo, los empresarios se habían quejado mucho de la doble cotización en el caso de fondos que eran previos a la ley 8701 sobre el sistema dominicano de seguridad social, porque seguían cotizando. Esos fondos no se habían convertido en administradoras de fondos de pensiones. Bueno, hoy hay una norma constitucional, una sentencia constitucional que declara no conforme a la Constitución esa Federación de Trabajadores de Metalmecánica. Bueno, podemos decir que hay tal vez un perjuicio para esos trabajadores de la metalmecánica, pero es una sentencia vinculante. ¿Qué significa esto? Bueno, que esos trabajadores de la metalmecánica estarán en el sistema general de la seguridad social y que ya no habrá cotización al fondo de la metalmecánica. Entonces, bueno, creo que ha habido sentencias que son muy importantes, que ha fortalecido los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que en algunas estaremos de acuerdo, en otras, bueno, pues no estaremos de acuerdo, pero al fin y al cabo habrá que respetarla. Tú que eres abogado, Danfi, en las universidades nos enseñaron un adagio latino que decía res judicatur pro veritatur habetur, o sea, se reputa verdad la cosa juzgada. Bueno, pues, aunque no nos guste, se reputa verdad la cosa juzgada. Ellos hablaron, ese es el sistema que nos dimos en la Constitución del 2010. Bueno, pues eso tenemos que respetar. Si no estamos de acuerdo, entonces vamos a modificar la Constitución y volvamos entonces al sistema que es el sistema norteamericano, en que solo promovemos la inconstitucionalidad por la vía de la excepción. Entonces ese es un sistema. Bueno, podríamos volver a él. Usted hace alusión a este tema del Fondo de los Trabajadores de Metalmecánica, pero una situación parecida, claro, desde otro ángulo, se está dando en la sociedad dominicana con aquellos órganos reguladores del Estado que tienen como misión la de
regular los sectores, los llamados sectores regulados de la economía, ¿sí? Prestadores de servicios públicos que son fiscalizados por entes públicos. Uno recuerda, por ejemplo, el caso de Jaime Manuel Cortiña, que fue un caso muy mediático, por sistemas de pensiones y de retiro de entes públicos que particulares. Sí. Pudiéramos hablar de una interpretación extensiva. Bueno, no conocemos la sentencia esta del Fondo de Metamecánica, pero más o menos es el tema tratado desde ángulo distinto. Es el mismo tema que viene a caer sobre el tapete. Y crea un precedente. Claro. Mira, ahí hay precedentes. O sea, evidentemente nosotros tenemos algunos, vamos a decir, algunos cuestionamientos en ese sentido, o algunas inquietudes más que cuestionamientos. El sistema dominicano de seguridad social lo que perseguía y debe perseguir es que haya un sistema único. Todo el mundo dentro del sistema de la seguridad social. Ahora, lamentablemente, el Congreso Nacional tiene sus propios planes de pensiones. Exacto. La Junta Central Electoral tiene su propio plan de pensión. El Banco Central tiene... La propia Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial tiene sus propios planes de pensiones. Entonces, está fragmentado totalmente. La única excepción de la ley eran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Era la única excepción. No habían excepciones. Pero estos planes de pensiones han continuado. Naturalmente, la ley le daba una salida. El caso, por ejemplo, del Central Romana, que tenía su propio plan de pensiones. La ley le daba un plazo de 4 años para convertir esos planes en administradoras de fondos de pensiones. El Central Romana, por ejemplo, tiene una administradora de fondos de pensiones, que fue lo que debieron haber hecho estos fondos. Fondo de la metalurgia, el mismo fondo de trabajo. E integrarse al sistema. Claro, integrarse al sistema, el mismo fondo de pensiones de trabajadores de la construcción, por ejemplo. Bueno, debieron haberse convertido en administradora de fondos de pensiones y no lo hicieron, y ahí viene la sentencia. Pero eso debilita el sistema, porque son las personas que más salario ganan, las que tienen los salarios más altos, y eso contribuiría enormemente a la sostenibilidad financiera la solidaridad en el sistema. Claro, la solidaridad en el sistema. Doctor, vamos a permitir una llamada telefónica, ¿no es así, Francis? Tu derecho a saber, porque la información veraz es un derecho ciudadano. Tenemos en la entrevista central al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, y vamos a conectar con Amanecer Cibaeño. José Cerda está en línea. José, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Alburquerque? Gracias, José. Yo creo que los miembros de la comisión son juristas conocidos. Allí está Joaquín Luciano, está José Darío Suárez, que son especialistas en materia laboral. Marisol Vincent está muy vinculada también a las cuestiones de la seguridad social por parte del sector empresarial. Yo creo que lo que habría que hacer es esperar que esta comisión rinda su informe al presidente de la República, al licenciado Danilo Medina. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿qué usted entiende? Y bueno, yo no puedo entender nada, le digo. Yo tengo que esperar que la comisión rinda un informe. Y el debate se abra. Y que el debate se abra. Naturalmente, los trabajadores están muy temerosos. Sí.
Y están temerosos, ¿por qué? Primero porque la revisión al código la pide el sector empresarial. Exacto. Entonces ellos dicen, bueno, si la pide el sector empresarial no va a ser para mejorar el código. Por eso el temor. Alguien me dice, bueno, pero si usted hubiera estado, que es lo que me pregunta, bueno, si yo hubiera estado en la comisión, tal vez hubieran tenido los trabajadores la misma aprehensión. Hubieran dicho, bueno, pero son los empresarios los que están pidiendo esta reforma. Entonces es lógico que ellos se sientan un poquito atemorizados. Yo siempre les he dicho, tanto a Pepe Abreu, a Jacobo Ramos, como a Gabriel de Río, les he dicho, óigame, esperen a ver cuál va a ser el informe que se va a dar dentro de 4 meses y entonces ya ahí ustedes podrán dar su opinión. Pero ellos tienen ese temor, es lógico que lo tengan porque en todas partes del mundo quien pide revisión del código son las organizaciones sindicales. Cuando los empresarios lo han pedido es para limitar las conquistas ya logradas. Que ha sido el caso español ahora. El caso español, el caso argentino, el caso peruano, por ejemplo, o en Colombia. Entonces, por esa razón es el temor que ellos tienen. Ahora, lo que sí yo he dicho, y eso sí me puedo adelantar, es que el argumento que se ha utilizado para crear la comisión es la de que con la reforma al código se van a generar empleos de calidad. Y yo he dicho, el derecho del trabajo no genera empleo, el derecho del trabajo no destruye empleo. Porque el argumento es no, si reformamos el código va a haber una generación de empleos de calidad, porque el código actual lo que ha provocado es una generación de empleos informales. Bueno, eso no es cierto. El derecho ni genera ni destruye empleo. Lo que genera o destruye empleo es el modelo de desarrollo económico. Entonces, si lo que queremos es generar empleos de calidad, vamos a modificar entonces el modelo de desarrollo económico. Entonces, no es cierto que esta reforma vaya a generar empleos de calidad. Podrá ser que tal vez las cargas económicas sean muy graves. Bueno, pues digamos la verdad, mire, queremos reformar el código porque queremos tener menos cargas económicas. Esa es otra cosa. Ellos indirectamente lo han dicho, doctor, y tengo una buena noticia para usted. Los representantes del sector laboral, Pepe Abreu a la cabeza, han manifestado que si hubiesen dicho que la comisión estaba Rafael Alburquerque, ellos hubiesen estado más tranquilos, porque usted siempre ha sido equitativo en cuanto a la representación tripartita, gobierno, sector laboral y empresarial. Pero hay una parte que los empresarios han negado, pero lo han negado someramente, porque han dicho que ellos no están buscando eliminar la cesantía, para estar claros, que es lo que dice el sector laboral, la intención del sector empresarial. Pero dicen, al mismo tiempo que niegan que sea la cesantía que se va a transformar, dicen que ahí sí existe un plan para que a los 5 años el trabajador comience a delimitarse las pensiones o las prestaciones laborales, que dice Pepe Abreu, la única prerrogativa real que tiene el trabajador actualmente. ¿Qué piensa usted? Mira, la cesantía, hay que entenderlo. La cesantía, su nombre lo indica, es un auxilio por usted quedar cesante. Es un auxilio por usted quedar cesante. Bueno, pero la cesantía es una compensación por el derecho que se le ha otorgado al empresario de romper el contrato sin alegar causa. El empresario tiene el derecho en la República Dominicana de llamar a un trabajador y decirle, mire, su contrato terminó. ¿Por qué? Yo no tengo que dar explicaciones. Su contrato terminó porque usted me cae mal, por ejemplo. No tengo por qué dar explicaciones. Entonces, a cambio de darle ese derecho, pues se le entrega una cesantía al trabajador.
es algo curioso. Los llamados derechos absolutos, como era el derecho de propiedad, que era un derecho absoluto en el siglo XIX, esos derechos absolutos desaparecieron. El único derecho absoluto que quedó en el Código Civil fue el derecho de los padres de negarle a sus hijos menores de edad la autorización, o sea, de no darle autorización para casarse. Fue el único derecho absoluto. El padre le puede decir a un hijo menor de edad, no, usted no se casa. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero después todos los derechos, incluyendo el de propiedad, son derechos relativos. Yo no puedo, por ejemplo, levantar una pared enorme en mi propiedad con el único objetivo de crearle sombra al patio vecino, porque el derecho de propiedad está limitado. Todos los derechos están limitados. Bueno, pues el derecho de desahucio es un derecho absoluto, de los pocos derechos absolutos. Entonces, por esa razón hay cesantía. Claro. Entonces, yo creo que si se quita el derecho de desahucio, se quitaría la cesantía. Eso es obvio. Si no hay desahucio, no hay cesantía. Entonces, caeríamos en lo que tienen otros países, que es el despido. Bueno, mire, yo tengo el derecho de romper el contrato, de despedirlo, porque usted cometió una falta. Entonces vamos a un tribunal. Si yo le pruebo que usted cometió una falta, el contrato se rompe y no tengo que darle un centavo. Ahora, si yo no pruebo que usted cometió una falta, entonces yo tengo que pagarle una indemnización, porque he roto el contrato y usted no había cometido ninguna falta, como es en toda parte del mundo, excepto Estados Unidos. Entonces, no hay desahucio ni hay cesantía. Ahora, yo rompí el contrato justificadamente, no pago nada. Lo rompí injustificadamente. Entonces, bueno, yo tendré derecho a una indemnización que me va a fijar el juez o que va a fijar la ley. Hay otra llamada telefónica de nuestro compañero del interior, doctor, pero le quiero dejar para que responda después de la llamada ese modelo de desahucio o de despido tasado en la ley, si usted es partidario de que la República Dominicana se institucionalice. Pero vamos a dar paso a la llamada telefónica. Bien, reiteramos en la entrevista central, tenemos al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Estamos tratando con él la posible reforma del Código Laboral, la sentencia del Tribunal Constitucional, ya lo tratamos con él, y también la seguridad social. En este punto, hacemos contacto con Habla el Sur. Gilberto Mateo está en línea. Gilberto, ¿cuál es tu pregunta al doctor Alburquerque? Gracias, colegas. Buenos días al doctor Alburquerque, a los colegas del panel en su derecho a saber, además a los amigos oyentes de toda la República Dominicana y en el exterior a través de la internet. Es un gran placer, en nombre de mi compañero Rubén Moreta, Leo Oviedo, Javier Ogando, y en el mío propio, hacer esta pregunta al ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque. Mi pregunta va cifrada con relación al asunto de los programas que implementó el expresidente Leonel Fernández y que el doctor Alburquerque tuvo mucha presencia en esos programas que van dirigidos a personas de escasos recursos económicos en el país. Quisiéramos saber si usted entiende que se le ha dado un seguimiento correcto a esos programas que van a beneficio de los que menos pueden en el país, o si se han aumentado en la presente gestión que encabeza el presidente Danilo Medina. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias por la pregunta. El programa Solidaridad y todos los programas complementarios a Solidaridad que nosotros tuvimos a bien pues crear, no existía ese tipo de programa de transferencia condicionada, como se llama, es decir, el gobierno auxilia, pero a condición de que haya una obligación de parte de las personas beneficiarias del programa, de educación de sus hijos, de salud para sus hijos. Pues esos programas que tuvieron tanto éxito bajo el gobierno de Leonel Fernández, hoy han continuado bajo el gobierno del compañero licenciado Danilo Medina. Se ha aumentado incluso el monto que recibían los beneficiarios,
y han ido creciendo el número de beneficiarios. Ese es un programa totalmente que llegó para quedarse, es un programa blindado. Hay que recordar que en la campaña electoral, incluso el partido opositor, que en un principio, por boca de su candidato, criticó al programa, tuvo que dar rápidamente marcha atrás y decir que ellos lo que iban a hacer era mejorar el programa. Realmente el programa ha tenido un éxito contundente, rotundo. Las evaluaciones que se han hecho son evaluaciones pues muy elogiosas para el programa, y esos programas pues han continuado, hoy siguen bajo la conducción de la Vicepresidencia de la República, de modo pues que podemos decir que estos programas no solamente se han mantenido, sino que se han ido ampliando, se han ido extendiendo para beneficio de las personas de hogares pobres que se encuentran cubiertas por el programa Solidaridad. Bueno, yo sé que esa pregunta viene por el hecho de que usted fue el principal responsable durante el gobierno del presidente Leonel Fernández de sus planes de seguridad social. Y a propósito de asuntos sociales y seguridad social, me viene la pregunta sobre lo que tiene que ver con la ley de seguridad social. A propósito de la propuesta de modificación del Código Laboral, también los representantes laborales han dicho, y tanto los empresariales, que hay como una doble tributación, y por eso la intención de cambiar el sistema de desahucio y de cesantía en el Código Laboral, porque también se está tributando en lo que es la tesorería de seguridad social para los pensionados, pero también para el seguro familiar de salud. Pero existen muchas preguntas. Pero fíjate, por ejemplo, yo creo que la ley de seguridad social, bueno, tenemos ya que ir modificando muchas cosas de la ley de seguridad social, ha tenido sus verdaderas falencias, pero hay un tema que nunca se habla. Un trabajador que presta servicio en una empresa, cuando llega a los 65 años es jubilado por ley de la seguridad social, tiene derecho a su pensión. De acuerdo con la ley y con el propio Código de Trabajo, cuando esa persona pasa al retiro, a la jubilación, no recibe la cesantía. Es incompatible la pensión con la cesantía. De manera que si usted trabajó correctamente, con eficiencia, con esmero, y cumplió su vida útil de trabajo en esa empresa, la empresa no tiene que darle cesantía. Sencillamente la empresa le dice vaya a la seguridad social, y en la seguridad social le entregan su pensión. El descanso pre y postnatal antes lo pagaba el patrono, la empresa ya no. El descanso pre y postnatal lo paga la seguridad social. La enfermedad, si el trabajador se enferma, muchos empresarios no estaban obligados, pero muchos empresarios pagaban el salario del trabajador, una parte o la totalidad. Hoy una parte del salario del trabajador enfermo lo debe pagar la seguridad social. De manera que ahí hay una disminución también de costos. Para los empresarios. Para los empresarios, claro. Entonces la pregunta es la siguiente. O sea, ¿debe ser modificada la ley de seguridad social primero que entrar en la modificación del Código Laboral? No, yo creo que podrían como te digo, se podría hacer concomitantemente. Efectivamente, yo creo que yo no me opongo a la reforma del Código de Trabajo. Así como pido la de la Seguridad Social, creo que también hay aspectos importantes del Código de Trabajo que también tienen que ser modificados. Yo he puesto un solo ejemplo. De acuerdo con el Código de Trabajo, el salario debe ser pagado en moneda efectiva, en el lugar de la empresa, una hora más tarde de haberse terminado el trabajo, y es inembargable. Hoy todas las empresas pagan por sistemas electrónicos. Claro. ¿Y qué pasa con el sistema electrónico? Bueno, que cuando le depositan el dinero en el banco al trabajador, esa cuenta es embargable. Sí. Es embargable, y cuando el trabajador va al cajero
le cobran una comisión Sí, por la transferencia. por cada Bueno, retirada. en todas partes del mundo ya se establece que usted tiene que abrirle entonces una cuenta al trabajador que dice cuenta salario, Que está exento. será inembargable esa cuenta y los gastos de la transferencia corren por cuenta de la El empresa, empleador. no por cuenta del trabajador. En eso, Que aquí hay una disyuntiva en cuanto a eso, porque es el trabajador que se le cobra. Claro, Claro. pues, entonces Hay otra llamada, es decir, para que, Sí. para que nuestro invitado, el doctor Albuquerque, más o menos entienda la lógica. Estamos en una red de programas que componen esta estrategia de comunicación de derechos de ciudadanía en las 3 regiones del país, y estamos dando paso a nuestros compañeros que están interviniendo. Así que hay otra llamada, vamos a ver. Bien, reiteramos que una información incorrecta hace que usted tome decisiones incorrectas. Nuestro compromiso es la información veraz. Conectamos con el al Día. Marcos Mañaná está en línea. ¿Cuál es tu pregunta al doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República y quien es la figura central de esta entrevista? Gracias, muy buenos días, doctor Rafael Albuquerque. Buenos días a todo el panel de Tu Derecho a Saber. Buenos días. Buenos días a todo el país. Marcos Mañaná, en nombre del equipo del al Día. Orquídea 97.9 en la Romana y Magia 90.3 en Chubén. El expresidente Leonel Fernández dijo que el PLD es una fábrica de presidentes. Algunos entienden precipitados ciertos lanzamientos de campaña dentro del partido. ¿Cómo andan las aspiraciones suyas de cara a las elecciones del 2016? Yo quiero sumarle una pregunta a esa. No todos queremos. Ese Doctor, lanzamiento doctor, y esa- de precandidatura del presidente Leonel Fernández ayer en Moca. sí, Pero- no, el sábado. Pero yo quiero preguntarle, Sábado. doctor, ¿y esa Riquita Socarrona cuando mañana preguntó ¿Cuáles son sus por las aspiraciones aspiraciones? suyas? No, fíjense, yo creo que lo he dicho, aun cuando he visto a Orlando Gil que me dice que estoy fuera de la realidad, criticándome. Yo he planteado de que las candidaturas son extemporáneas en estos momentos. Y Orlando Gil en su columna me decía, bueno, pero ya están todas las candidaturas. La senadora Cristina Lizardo ha dicho que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Yo estoy de acuerdo. Todos los PLDistas tienen derecho a aspirar. Es un derecho natural la aspiración. Ahora, lo que yo entiendo es, primero que todavía no tenemos 2 años de gobierno. Yo puedo entender que la oposición tenga candidatura, pero creo que nosotros en estos momentos lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno del licenciado Danilo Medina, apoyarlo para que realice una buena gestión como la que está llevando a cabo en estos momentos. O sea, para mí es prematuro todavía. Y en segundo lugar, porque estamos inmersos en un congreso y se distrae la atención con las candidaturas. Entonces son 2 hechos que a mí me llevan a decir, bueno, dejemos la candidatura para después, hay mucho tiempo. Nosotros modificamos la Constitución en el 2010 precisamente para evitar ese sobresalto de que cada 2 años habían elecciones y cada 2 años teníamos que estarnos involucrados en escoger candidatos, en discutir candidaturas. Ahora teníamos tiempo hasta el 2016. Entonces, bueno, ya después del 14 comencemos a hablar de candidatura. Pero ahora concentrémonos, 1, en apoyar al gobierno de Danilo Medina para que continúe realizando su buena gestión. Y 2, en discutir los documentos, que ya los tenemos a mano, los documentos del Congreso Nacional que van a definir qué tipo de partido queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos, Nancy? Bueno, lo que sucede en estos momentos, que bueno, están los documentos en las manos de los compañeros y las compañeras, y los compañeros y compañeras lo que están preocupados es por la candidatura. Entonces no nos estamos dando cuenta de que el PLD tiene que ser transformado, de que es un partido ahora enormemente grande, es el partido mayoritario,
que ganamos en cantidad, pero perdimos en calidad. Entonces tenemos que reformar todo el partido para que el partido sea un partido que responda a las exigencias del siglo XXI. Entonces, en eso nos estamos distrayendo. Por eso yo, cuando él me pregunta sobre mi candidatura, yo creo que cualquier respuesta sería extemporánea, porque acepto, me parece muy bueno, muy válido que los compañeros que hoy sean candidatos estén aspirando. No les critico. Lo que critico es la extemporaneidad, el hecho de que esa candidatura haya salido tan temprano, cuando el gobierno no ha cumplido todavía 2 años. Apenas en agosto de este año cumplió el primer año. O sea, no tiene ni 1 año ni 3 meses. Entonces, apoyemos fervorosamente, con entusiasmo, el gobierno del compañero Danilo Medina e involucrémonos en las tareas del Congreso. Y el lanzamiento en Moca de la precandidatura del presidente Leonel Fernández no estuvo presente. No, ni estaba en París. No creo que acepto lo que hizo el compañero José Rafael Vargas, muy bien, pero el compañero Leonel Fernández, estoy totalmente seguro de que no autorizó ese acto. Incluso tengo entendido que le pidió al compañero José Rafael Vargas que no lo hiciera. Bueno, pues es el derecho que tiene José Rafael Vargas. Doctor, pero dicen, perdóname, que eso fue un tubo de ensayo del presidente Leonel Fernández. No. Y ese es el peligro precisamente de ese tipo de situaciones, porque se presta a la malinterpretación, a ese tipo de malinterpretación. Y yo, como decía el doctor Alburquerque, estoy segurísimo que esa actividad no contó con la anuencia del expresidente Fernández, porque inclusive ni siquiera estaba presente, estaba fuera del país. Estaba recibiendo un doctorado honoris causa en la Universidad de París. Así es. Y eso debe llenarnos de orgullo a todos los dominicanos. Muy pocas personas reciben un doctorado honoris causa de la Universidad de París. Hay que tener no solamente la trayectoria internacional, sino la trayectoria académica, los méritos académicos de una persona como Leonel Fernández para poder recibirlo. Y sin embargo, en el país lo que hacemos es denostarlo, acusarlo, calumniarlo, cuando debe ser un motivo de orgullo para todos los dominicanos. Y no solamente eso, doctor Alburquerque, sino que es la misma presidenta de la Universidad de París la que reconoce la buena voluntad del pueblo dominicano en la persona del presidente Fernández, dándole grandes elogios por nuestra solidaridad durante el proceso del terremoto de Haití en el año 2010. Sí, así fue. Mientras una gran parte de la prensa internacional se dedica a desnotar nuestro país y atacarnos, qué bueno que este tipo de situaciones se den. Claro, un dato muy interesante. Para que se vea que realmente... Y viniendo de Francia, sobre todo. Sobre todo viniendo de Francia, claro, por eso hago el señalamiento. De los centros de pensamiento franceses, doctor. Hace un par de semanas se habló mucho en la prensa del supuesto deterioro de la figura del presidente Leonel Fernández. Y de que si el tiempo no le daba su recomposición, para recomponerse, iba a ser prácticamente imposible después del candidato presidencial del PLD en el año 16, a sabiendas de que Leonel Fernández, si no el más, uno de los activos más importantes que tiene ese partido de cara a una contienda electoral. ¿Usted cree que el presidente Fernández, en ese proceso natural de salida del poder y de críticas que se generan en el país, de linchamiento político que se genera en el país cuando uno sale del poder, ¿usted cree que realmente su figura política se ha deteriorado? Mira, yo te voy a decir lo siguiente: la política no la puedes nunca medir en una línea horizontal. En la política siempre hay sus altas y sus bajas. Entonces, a veces tú puedes tener... Leonel Fernández salió del poder con el 70% de aprobación. Bueno, que por la campaña mediática que se hizo en un momento determinado haya podido bajar, puede ser. Pero también puede ser que también suba y haya subido en la medida en que se ha ido viendo que toda esta campaña eran calumnias, eran actos de denostación a la figura del presidente Fernández. Yo creo que es así que tenemos que ver la política. Son cuestiones de alzas y bajas, y al fin y al cabo a mí me parece que la figura del compañero Leonel Fernández en la gran mayoría de los dominicanos y las dominicanas sigue teniendo un respaldo y un apoyo
que para mí hoy por hoy es mayoritaria. A propósito de esa campaña, doctor, en los últimos días fue acusado hoy públicamente el Ministerio Público en una nota de prensa ofreció la información diciendo que Díaz Rúa estaba acusado de actos de corrupción, pero resulta ser que el lunes amanecimos con una nota diciendo que el querellante, que era Convergencia Nacional de Abogados, había retirado la querella por un legado de Después documentos. de un legado de documentos no, de papel. Ajá. Pero el hecho es, doctor, no, o sea, ¿cómo es esto? O sea, el Ministerio Público acusa y dice que hay un acto de corrupción y entonces le demuestran al acusador que es inocente. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Bueno, yo declaré cuando me preguntaron el otro día, antes de la retirada de la querella, que a mí lo que me sorprendía como abogado, jurista, era la declaración de la procuradora fiscal. O sea, que es contradictoria. O sea, si ella ordena una investigación a la Cámara de Cuentas, no puede incriminar. Exacto. No puede incriminar, tiene que esperar el resultado. Hay de un la- prejuicio, Claro. está prejuzgando a la cosa. Tiene que esperar el resultado de la investigación. Pero al mismo tiempo que dice que ordena la investigación, dice, pero estos son hechos graves. Bueno, entonces Está calificando. Está calificando, está incriminando. Pero bueno, vamos a ver qué sucederá. Y que en Sí, sí. el sistema procesal dominicano, en términos de función pública, no se puede proceder sin una auditoría de Cámara de Cuentas. Es decir, que No, y además esperar para poder, un poco para poder delicado. incriminar. Doctor, la última llamada de nuestro programa. No, aliado. la última pregunta de este lado. A propósito de la pregunta de Elías, la mesa relacionada con lo mismo. Salen unas declaraciones ayer del abogado Zacarías Payano diciendo que hay una especie de persecución por parte del Ministerio Público hacia exfuncionarios del pasado gobierno. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo realmente no, a mí no me gusta hacer calificaciones de esa forma hasta que no tenga las pruebas en las manos. Yo no tengo realmente pruebas para señalar en eso. No hay que olvidar que en el caso del doctor Leonel Fernández, la propia fiscal desestimó la querella. Lo curioso es la tosudez del querellante, porque la fiscalía la desestimó, se recurrió, el juez de instrucción la descalificó, se recurrió, apelación la descalificó, se recurrió, la Suprema Corte de Justicia la declaró inadmisible y todavía sigue, Ahora va para Estrasburgo. todavía Exacto. sigue Habla en de huelga, que vaya en huelga a la de Corte hambre, vaya. Bueno, en yo- ayuno. Yo espero que se desayune antes de irse a Estrasburgo para que no me vaya a dar un mareo en el camino. Exactamente. Ahora va a Estrasburgo, ¿ves? Debería ir porque Pero no solamente eso, sino que yo siempre digo que muchas veces parecería en sus acciones que lo que quiere es que no se le juzgue. Porque, por ejemplo, cuando estuvo en apelación de 5 jueces del tribunal colegiado, se pidió la recusación. que recusó a 3 y pidió que uno de ellos también saliera del tribunal. O sea que de 5 jueces 4 es casi como que tú no quieres que te den que te impartan justicia. Porque todo es la finalidad es de mantener un protagonismo. Como no pudo lograr ese protagonismo en las elecciones, porque prácticamente fue desconocido por el pueblo dominicano, él dice, bueno, si yo ataco a una figura de renombre nacional e internacional como es Leonel Fernández, bueno, pues gano protagonismo, gano primera plana. Eso es todo. Es prácticamente una judicialización del pataleo. es un método de prestancia pública. Eso está, bueno, en las leyes básicas de la política, está en Maquiavelo. Sí, sí. Luego Dick Murray analizó con quién tú te debes pelear. Claro. Y hablando sobre ese tema de la política y de las leyes de la política, doctor, bueno, ya finalizando un poco la entrevista, todo este tema de la civilización del espectáculo, de si los políticos, Vargas Llosa. sí, de si los políticos realmente tienen hoy día la formación intelectual para estar en política. Mucha gente hace un proyecto para hacer proyecto presidenciable y se dedica a eso, en exclusiva. En su partido, por esa pregunta que hacía alguien respecto de la fábrica de presidentes, que el presidente Fernández hizo alusión, pues ya hay varios proyectos presidenciales que usted lo ha calificado de extemporáneos. Sin embargo, respecto de las calidades de sus compañeros que están ya lanzados al ruedo político, la madurez de todos estos procesos,
¿Cómo ve usted esa fábrica de presidente en el Partido de Liberación Dominicana? ¿Ya está madura ya? No, yo creo que sí, yo creo que hay compañeras y compañeros, estoy convencido de que por el tiempo que hemos venido ejerciendo nosotros la política por un lado y por otro lado el mismo ejercicio del poder, han dado la madurez suficiente para que nosotros en el partido tengamos pues un número apreciable de compañeras y de compañeros que están pues debidamente preparados y capacitados para poder ejercer la primera magistratura de la nación. Yo estoy muy satisfecho en ese sentido por las relaciones que tengo con mis compañeros y compañeras. Sé cómo han ido desarrollándose, capacitándose, haciéndose cada día más preparados para ejercer las funciones públicas. Así que creo que es importante, y reitero, yo no me opongo a las candidaturas, creo que todos tienen derecho a aspirar, sobre todo aquellos que se han ido preparando y capacitando. Lo que yo he hablado es solamente del tiempo que se pudo haber esperado a que terminara el Congreso del Partido. Bueno, señores, pues agradecer al doctor Rafael Alburquerque. Enteramente satisfecho. Doctor, ¿en qué además de las labores del partido, sé que va para el interior, está en el comité político, en qué otras actividades está? Bueno, pues aparte de mis actividades políticas, pues en mi especialidad en cuestiones laborales, tengo contacto permanente con la Organización Internacional del Trabajo, hago asesorías, consultorías a empresas. Ese es un problema, buscarle trabajo a un presidencial. Hacemos mediación. Ahora precisamente voy al interior de una mediación entre una empresa y una organización sindical. Doctor, y aparte de la oferta que le hizo el presidente Danilo Medina para entrar al gabinete, ¿no piensa usted aceptar algún cargo en el ámbito público? Yo todo lo que el compañero presidente Danilo Medina entiende que pueda ayudarlo, estoy en la mejor disposición de ayudar y colaborar con el gobierno. Yo no solamente soy compañero del licenciado Danilo Medina, soy amigo del compañero Danilo Medina, hemos estado mucho tiempo juntos en el partido, en varias actividades la hemos compartido, de manera que para mí, como miembro del partido y como dominicano, es una obligación apoyar y colaborar con el gobierno del presidente Medina, y en lo que él me pida, pues estaré siempre presto a colaborar. El 12 de agosto él estuvo en mi casa para ofrecerme un cargo en el gabinete. En esos momentos, pues yo entendía que al salir de la vicepresidencia no debería pues inmediatamente ir a otro puesto, y él entendió mis razones. Le dije, mire, yo prefiero en estos momentos pues quedarme al margen. No sé, yo decía, bueno, yo salir de la vicepresidencia y ir a un ministerio, tal vez la gente me vaya a decir, pues este es un comecheque. Este no puede estar fuera del gobierno. Sí. Entonces yo le dije, no, mire, yo prefiero esperar un poco y ya veremos más adelante. Usted es un político dominicano atípico. Sí. Gracias, doctor. Señores, gracias a ustedes también. Mañana el equipo completo de Tu Derecho a Saber. Y gracias a los compañeros del interior por el contacto que hicieron con la entrevista con el doctor Rafael Alburquerque. Bien, Nanfle Rodríguez, Elías Ruiz Matuk, Eduardo Tavares, el hombre de deportes, Adelaida Martínez, José Gregorio Cabrera y quien les habla, Francis Javier. Tu Derecho a Saber, porque la información veraz es un derecho ciudadano.